En este video hablaremos acerca de esclerosis múltiple. El equipo está conformado por Luz María Hernández, José Roberto Florino y Julieta Landero Becerra del sexto K. Para iniciar, vamos a hablar un poquito acerca de la historia de la patología. El primer caso de esclerosis múltiple se le adjudica a una monja en el siglo XIV en Santa Lifiana de Cheydán. Ella empezó a padecer los síntomas o presentar los síntomas a los 16 años hasta los 53 años de edad. Eh, Sus síntomas fueron la pérdida de la visión, que recuperó posterior a 10 meses, y también manifestó que sentía paresia en el cuerpo. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central, es inflamatoria y es desmielinizante. Esta se presenta con frecuencia en adultos que en jóvenes. Su etiología es desconocida y es de un curso crónico y se caracteriza principalmente por la destrucción de sustancia blanca periaxonal y, como lo mencionamos, la desmielinización. Esto provoca que los impulsos nerviosos vayan constituyendo la discapacidad neurológica no traumática de entre aproximadamente los 20 y los 50 años de edad. Ahora vamos a hablar sobre la epidemiología en México. En esta se puede destacar que existen a 18 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que hay más de 20.000 casos en todo el país. La etiología aún se desconoce, pero se menciona que existen elementos externos que, combinados con factores genéticos predisponentes, desencadenan trastornos en el sistema inmunológico. También pueden ser factores ambientales, la raza, agregando a ello la dieta y patrones de alimentación, así como también hay una gran incidencia en el género femenino entre 20 a 45 años. Ahora bien, hablaremos sobre la fisiopatología. La carencia de un determinado antígeno es el desencadenante de la etapa inflamatoria en la esclerosis múltiple. Al parecer, las proteínas que aportan la formación de mielina son afectadas por una respuesta autoinmune. Los fragmentos de mielina que se reactivan en la matriz intersticial son afectados por la alteración en el mecanismo de defensa a nivel celular. En el sistema nervioso central, la respuesta inflamatoria es regulada por mediadores directos que son las células T, y la manera en que éste daña la mielina aún se ignora. El proceso de daño mielínico más conocido implica creación de anticuerpos, seguido de activación de macrófagos que luego fagocitan la mielina para finalmente liberar mediadores tóxicos. Se menciona que se debe dirigir de forma plural y al hablar de la esclerosis múltiple, ya que no tiene un proceso único y su fisiopatología se resume en inflamación, en gliosis y daño axonal, que a su vez difieren según su desarrollo y tipo. No se sabe si el daño mielínico es crucial para provocar una pérdida axonal en cada evento inflamatorio. En un comienzo, la remielinización se puede efectuar gracias a la acción adaptativa axonal, pero luego la degeneración distal y retrógrada se producirá y empeorará. Las manifestaciones clínicas son producto de la aglomeración de axones aniquilados. Un brote presenta síntomas iniciales, luego variables y déficit sucesivo. Así se manifiesta la esclerosis múltiple esencialmente. Existen otras causas, aparte de la desmielinización, y los síntomas agudos son producto del proceso inflamatorio. Cuando el proceso desmielinizante se active otra vez, los síntomas agudos vuelven. Aquellos síntomas con inicio y final brusco pueden presentar en el paciente síntomas como hiperventilación o hipocalcemia, a causa de la alteración en la transmisión de impulsos nerviosos entre axones desmielinizados. Hay síntomas que varían de manera natural a causa de la temperatura o medio ambiente, como son la fatiga y espasticidad. Las nuevas lesiones desmielinizantes son menos predisponentes que la degeneración axonal, con referencia a la incapacidad progresiva y crónica.
Ahora bien, vamos a pasar sobre los tipos de esclerosis múltiple que se pueden presentar. Pero antes de esto, debemos de tener en cuenta dos conceptos muy importantes para poder entender esto, lo cual es el brote y lo cual es la remisión. Que nosotros como brote podemos definir lo siguiente. Un brote es la aparición de síntomas de disfunción neurológica de más de 24 horas. El tiempo entre dos brotes no debe de ser inferior al mes, lo cual, pues, en muchas ocasiones estos síntomas son presentados de formas distintas. Ahora bien, pasamos a lo que es la remisión, que como remisión tenemos que es la mejoría hasta la desaparición de los síntomas presentes al menos durante 24 horas. Ahora bien, vamos a pasar a las formas o los tipos de esclerosis múltiples, lo cual es la forma recurrente remitente, lo cual los síntomas están presentes por un par de semanas o meses y luego mejoran progresivamente. A estos síntomas se les denomina brotes. Como los síntomas son de forma intermitente, es decir, aparecen y desaparecen, se habla de remisión y que es progresivamente recurrente, lo cual ocurre en el 85% de los casos. Posteriormente, tras 15 o 20 años al inicio de la enfermedad, puede haber un cambio en el curso de la misma, lo cual significa que aquellos pacientes que se inician con brotes empiezan a empeorar entre estos brotes, lo cual es secundariamente progresiva, como se puede observar. Y bueno, pasamos a la otra que es esclerosis múltiple primaria progresiva, que esta como tal es que los síntomas aparecen y empeoran a lo largo de los años de esta enfermedad. En nuestro cuadro clínico como tal, podemos decir que presenta temblor o espasticidad. También tenemos que hay debilidad muscular con amiotrofia y trastornos motores como parestesias y disfasias. Tenemos que aproximadamente un 22% de las personas con esclerosis múltiple tienen neuritis óptica, tienen debilidad en una o más extremidades, que es un 20% de ellos, una diplopia, que como ya sabemos es una vista doble, y pues vértigo, que eso también es algo importante con estas personas. Y bueno, cualquiera de estos síntomas en una persona joven debe hacerse sospechar de una esclerosis múltiple, lo cual es de suma importancia que se tenga como tal un control sobre estos síntomas o este cuadro clínico. Ahora bien, pasemos con el tratamiento. Aquí nuestro trabajo como tal de los fisioterapeutas es abordar esto de la espasticidad. Pero bueno, ¿cómo vamos a abordar este problema? Bueno, tenemos que esto se puede abordar de la movilización con amplitud articular máxima sin dolor en las extremidades, que como ya sabemos los pacientes tienen una percepción distinta del dolor, así que es importante que nosotros podamos intervenir con esto. También debemos hacer estiramientos pasivos suaves y las técnicas de masoterapia. Ok, se preguntan por qué. Pues como ya sabemos, hay algunos pacientes que, bueno, como tal sufren la inmovilidad. ¿Qué pasa cuando ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Bueno, tenemos que hay adherencias de la fascia. Así que, bueno, para que esto no produzca otras consecuencias, es importante hacer esta movilización. Ahora bien, pasamos a la debilidad muscular, que bueno, es algo también muy común en estos pacientes. Tenemos que, bueno, deben de ser ejercicios activos y con carga progresiva. ¿Por qué? Bueno, como sabemos que está perdiendo la fuerza muscular, hay que entrenarlo, pero de un ejercicio y con una carga que él realmente sienta que no está incómodo. Ok, también método CABAT, que como ya sabemos es un ejercicio de facilitación neuromuscular propioceptiva, lo cual ayuda a, pues como tal, movilizar estas extremidades como tal.
lo cual es muy satisfactorio a la hora de hacer rehabilitación. Y bueno, algo que es muy importante y que se tiene gran confianza es el uso de piscina terapéutica o hidroterapia, con lo cual con el movimiento y con la relajación de los músculos o como tal de todo el cuerpo, pues mejora la actividad en miembros tanto inferiores como superiores. En déficit de equilibrio y caídas, como ya se comentó, pues estos presentan que tienen vértigo y diplopía, con lo cual pues, aumenta el riesgo de que sufran caídas y una alteración en el equilibrio. Lo que nosotros podemos hacer en esto es ejercicios de corrección postural con bases inestables. Como se ve en la imagen, podemos ocupar un BOSU y es de suma importancia que nosotros, los fisioterapeutas, estemos pues al pendiente de ellos, ¿no? Eh, También tenemos que la estimulación de reacciones de enderezamiento y equilibrio en diferentes posiciones, ya sea pues en bases inestables, con un pie, cerrando los ojos, hasta eso también. Todo eso es muy importante para nosotros. Y en las alteraciones de la marcha, pues bueno, ya sabemos que afecta a las extremidades, a miembros inferiores, pues hay que entrenar todo esto conforme a la marcha, que es algo muy simple como el uso de escaleras, la marcha encaminadora con velocidades progresivas a tolerancia, observando el patrón de marcha y corrigiéndolo, y también una marcha con apoyo del talón. ¿Por qué se dice que debe hacer a tolerancia? Bueno, pues porque estos pacientes también sufren a tener una fatiga pues considerable y lo que no le puede hacer distintos ejercicios si no se tiene control sobre esto. Al fin pude terminar mi video de neuro. Al fin. Ya me puedo ir, ya puedo descansar. Oye, pero ¿qué falta con esta pregunta que te faltó? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Cuál pregunta? Sí, la de cuáles son las estrategias de intervención terapéuticas recomendadas para la rehabilitación del paciente con dicha patología. Ah, ok. Bueno, mira. Para empezar, pues debemos de tener en cuenta tres objetivos muy importantes. Lo cual, por así decirse, es que es mejorar las capacidades físicas y funcionales de estos pacientes. El dos es pues evitar cualquier tipo de complicaciones derivadas de la inactividad de los pacientes, como en este ejemplo sería espasticidad o no sé, algo así. Y bueno, la tres, que es muy importante, pues es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Así que bueno, espero que te haya servido esto, mi querido amigo.